Bueno, mi nombre es Alfredo Bular y voy a comentarles algunas ideas sobre el análisis económico de la propiedad intelectual, que no es otra cosa que el análisis económico de la piratería. Usualmente escuchamos decir que la piratería es mala, que piratear es robar. De hecho, nos bombardean con publicidad todo el tiempo diciéndonos que es equivalente robarse un carro que piratear una película o piratear un disco o fotocopiar un libro sin autorización del autor. Y yo lo que quiero conversar hoy es que eso no necesariamente es cierto. De hecho, creo que no es cierto. Y voy a comenzar con un ejemplo muy simple. Cuando alguien se roba tu televisor, se mete a tu casa, agarra el televisor y se lo lleva, entonces tú ya no puedes usar tu televisor. Efectivamente te ha robado porque te ha despojado del televisor y en consecuencia has sido tú privado del uso y disfrute de tu propiedad. Pero ¿qué pasa cuando alguien canta una canción que tú compusiste? Eso no te impide a ti seguir cantando, ¿no? Es decir, el hecho de que yo copie la canción no tiene por efecto que yo no pueda cantar la canción, ni que yo no pueda leer mi libro, ni que yo no pueda reproducir mi libro, ni que yo no pueda ver mi película. Es decir, en realidad no se produce una desposesión, simplemente se produce una reproducción de una idea. Y cuando uno parte de este principio se da cuenta que en realidad robar y piratear son dos cosas muy distintas. Evidentemente, para quienes defienden la propiedad intelectual han hecho un trasvase de los principios y de la lógica de la protección de la propiedad tangible, de la propiedad que podemos tocar, como el televisor, el automóvil o la camisa, y han dicho la propiedad intelectual es lo mismo, solo que sobre un intangible. Y creo que ahí comienza el error del concepto, o el error de la idea central. El error en la idea central es que uno no puede concebir la propiedad intangible como equivalente a la propiedad física. La propiedad física se protege porque cumple con dos requisitos primordiales. El primero de esos requisitos es que existe consumo rival. ¿Qué quiere decir consumo rival? Que un bien no puede ser consumido por alguien simultáneamente a ser consumido por otra persona. Para ponerles un ejemplo, si yo muerdo una manzana, el pedazo de manzana que yo he mordido no puede ser comido por otra persona al mismo tiempo. Salvo que estén pensando en una cosa asquerosa, pero en principio eso no es posible. ¿Por qué? Porque la naturaleza del bien impide un consumo simultáneo por dos personas. En consecuencia, el uso por varios lo que termina es depredando el bien. No todos se pueden sentar en una misma silla, no todos pueden ocupar una casa, no todos pueden usar un automóvil para ir al mismo tiempo a dos lugares distintos. La naturaleza del bien implica su consumo simultáneo. Pero hay bienes que no tienen consumo rival. Y el típico ejemplo es la propiedad intelectual, principalmente los derechos de autor y las patentes no tienen consumo rival. Que yo esté leyendo un libro no impide que otra persona esté leyendo el mismo libro al mismo tiempo y esté enriqueciéndose con las mismas ideas. Para quienes ustedes que están en clase y tienen que leer una lectura, todos la noche anterior están leyendo la misma lectura y sin embargo el hecho de que uno esté leyendo no está excluyendo a los demás. ¿Por qué? Porque el bien no tiene consumo rival, la idea no tiene consumo rival, puede ser reproducida al infinito, no va a haber escasez. Los bienes que tienen consumo rival tienen escasez, los bienes que no tienen consumo rival son abundantes, no tienen escasez. En consecuencia, no tiene mucho sentido proteger un bien cuando este no tiene consumo rival. Y en segundo lugar está el problema de los costos de exclusión. Cuando yo quiero excluir a alguien de mi casa, cierro la puerta y le impido entrar. Pero cuando quiero excluir a alguien de una idea es bien complicado, porque esa persona puede ver la idea, reproducirla, fotocopiarla de manera bien sencilla. La propiedad intelectual, y acá me refiero básicamente a las patentes y a los derechos de autor, tienen dos características que las diferencian radicalmente de la propiedad tangible. La primera de ellas, no tienen consumo rival, la segunda, tienen costos de exclusión muy altos. Son los típicos casos en los cuales la protección no tiene sentido, o no, por lo menos no cumple la misma función que cumple en la propiedad tangible. Claro que podremos decir, y con esto termino, podremos decir que se protege para generar incentivos para crear. Es decir, yo quiero proteger para que la gente esté motivada a nuevas ideas. Pero eso parte del supuesto de que la motivación que genera esta propiedad intelectual va a ser la única forma de conseguir que se creen ideas, y eso no es cierto.
Hay muchos ejemplos de creación sin protección a la propiedad intelectual. Toda la literatura clásica fue creada sin necesidad de protección de propiedad intelectual. Y un ejemplo más actual, los chistes carecen de protección de propiedad intelectual, sí la tienen, pero en la práctica no funciona, y sin embargo hay una creación enorme de chistes. ¿Por qué? Porque el incentivo para crear no solo proviene de los recursos patrimoniales que genera la creación, proviene del prestigio, proviene de simplemente el esfuerzo de ser reconocido como un creador, proviene de ser el innovador, el primero que lo hizo, y eso genera incentivos muy importantes para que la gente cree ideas y las aporte a los demás. Jefferson decía que no hay nada más absurdo que proteger una idea con propiedad, porque dice, una idea es como la luz de una vela, ¿no? La mejor forma es que ilumine a todos, y el hecho de que me esté iluminando a mí no excluye que esté iluminando a otros. Hoy día las ideas las reflejamos con un foco, los focos nos iluminan sin necesidad de excluirnos a otros. Si no se puede demostrar que la protección de la propiedad intelectual es indispensable para generar creatividad, no hay ninguna justificación para proteger la propiedad intelectual.